Iniciamos este bloque informativo con una pregunta. ¿Se siente usted desmotivado? Esa sensación de frustración laboral, sentimental o social tiene su origen en el estrés individual y sus consecuencias afectan el bienestar colectivo. Aprenda hoy a autoexaminar su nivel de estrés y comprenda que quizás esa gripe que nunca se va, los dolores de estómago y los nervios son señales de una crisis que atraviesa su cuerpo. El estrés se mide por puntos. Los psicólogos advierten que 160 ya es un puntaje de alerta. Por el hecho de nacer pobres, 8 de cada 10 personas adquiere 100 puntos de estrés al día. Eso por las preocupaciones de cómo satisfacer las necesidades básicas y por la falta de oportunidades. 100 puntos más tienen también los desempleados, es decir, el 20% de la población. Al igual que el otro 60% que son los que tienen trabajo pero que no les alcanza lo que ganan. Lidiar con al menos 40 minutos de tráfico en las mañanas y otros 40 por las tardes en las calles colapsadas donde circulan más de 1 millón de vehículos o viajar en transporte público inseguro es tan estresante como saber que en las calles ocurren constantes hechos de violencia y delincuencia. Hay factores estresantes, pero me parece que en la ciudad hay una tendencia a complicarlos aún más en la medida que no hemos aprendido a manejar esas realidades que sí se pueden manejar. Hay un concepto de manejo emocional, hay un concepto de manejo del estrés, hay un concepto de resiliencia que es muy importante en el ser humano, que es vivir en contextos adversos, pero aún así vivir bien. Sube la temperatura del cuerpo, más calor, vas a sentir que el corazón late más rápido, el pulso se acelera, la respiración se vuelve arrítmica. Estas situaciones suman 140 puntos y están seriamente vinculadas. Al día hay como mínimo, solo en la capital, 15 incidentes violentos en el tráfico. Este hombre... Hay muchos automovilistas que tienen, por ejemplo, el acelerar su vehículo cuando hay una fila de vehículos. Definitivamente eso genera molestia entre los mismos automovilistas. En Guatemala, pues la bocina es para incitar a los demás automovilistas a agresiones verbales, agresiones físicas. También el no respetar al peatón se ve diariamente. Los peatones intentan cruzar la vía pública y los automovilistas no ceden el paso. No hay cortesía entre los usuarios de la vía pública y consideramos que esto es a la cantidad de estrés que ellos están manejando como automovilistas. Las largas filas de vehículos tienden a generar esto. Las personas no descansan una noche anterior y al momento de conducirse el día siguiente tienen problemas de somnolencia y esto también ha generado incidentes viales. El no poder adquirir la tecnología de moda también genera estrés. Imaginen estas situaciones cotidianas que nos tendrían al borde del colapso. Falta sumar las frustraciones amorosas, las laborales, académicas, físicas, de cualquier tipo. Si el estrés no se trata a tiempo, ocasiona enfermedades gastrointestinales, diabetes, hipertensión arterial, pérdida del sistema inmunológico. En 2 años puede hacernos caer en depresión, desmotivación e indiferencia. La idea de que entendamos cómo funciona el estrés es precisamente para que veamos cómo es que estamos viviendo, o sea, las condiciones económicas, sociales, definitivamente contribuyen a puntajes elevados de estrés. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros los guatemaltecos? Bueno, es evidente que vivimos con una dosis alta de estrés. ¿Por qué? Bueno, la gran mayoría desempleados, la gran mayoría con problemas, tienen empleos pero con problemas económicos, con enfermedad, en un ambiente hostil. Vivimos en un ambiente hostil, violento. Ahora que comprendemos el origen, los síntomas y las causas de la enfermedad e identificamos a la sociedad como enferma, vale la pena preguntar cómo el Estado enfrenta esta situación, o al menos qué hace para reducir el estrés en los guatemaltecos. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández, Luis Ache y Luis Sánchez. Esta noche, en una entrega más del reportaje Al Borde del Colapso, hablamos con autoridades municipales y gubernamentales respecto a las acciones que están tomando para disminuir el estrés colectivo en los guatemaltecos y analizamos la inversión que hacen para reducir esta enfermedad colectiva.
se lo pierda esta noche en la tercera entrega a las 21 horas en la emisión estelar. Se sorprenderá con lo que descubrimos y por qué los guatemaltecos están al borde del colapso. En otro tema, el Fondo de Población de Naciones Unidas presentó el informe Maternidad en la Niñez en Países en Vías de Desarrollo. La cifra es alarmante para Guatemala, que la ubica en el cuarto lugar con más embarazos en adolescentes. Nuestra reportera Carolina Leverón nos tiene el informe. Adelante. Así es, el informe muestra que a diario se registran 20.000 partos en niñas y adolescentes menores de 18 años en los países en vías de desarrollo, donde se incluye Guatemala. 9 de cada 10 de estas adolescentes y niñas se encuentran dentro de un matrimonio o una unión de hecho. Lo preocupante es al profundizar esta cifra, ya que 2 millones de estos partos que se generan anuales de los 7.3 en menores de 18 años son niñas de 15 años las que están trayendo a la vida al mundo un bebé. Es por ello que no se trata de culpabilizar a estas niñas, sino de ver los fondos detrás de esto, dice el informe, ya que existen varios factores que inciden como la pobreza y la falta de educación. En el caso de Guatemala estamos ubicados en el número 4 de América Latina junto a El Salvador, superados únicamente por Nicaragua, República Dominicana y Honduras, donde en este caso Guatemala, en ese cuarto lugar, prácticamente estamos reportando 24% de los partos, que el 24% de los partos es en menores de 18 años. El hecho de que las niñas no se mantengan en la escuela hace que tampoco tengan acceso a información para prevenir embarazos, y esto es un efecto de doble vía, porque también el hecho de que resulten embarazadas hace que no puedan mantenerse en las escuelas. En casos y países como Guatemala también que no permitan los matrimonios infantiles, que puedan darles acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Hasta hace 2 años este tema no era de discusión a la luz pública, es por ello que pudo haber incidido el incremento de los embarazos. A la fecha, hasta junio, se reportan 34.000 embarazos en adolescentes menores de 18 años. Por ello, la CONJUVE ha echado a andar el Plan Nacional de Embarazos, donde se priorizarán 5 departamentos. Se planteó la necesidad de crear un Plan Nacional para la Prevención de Embarazos 2013-2017 que pasara de este gobierno y que involucrara sobre todo a la participación juvenil, que pudiéramos, como bien dijo Ana Luisa, dar ese salto cualitativo en donde dejáramos de pensar que la prevención de embarazos era solo obligación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, sino que involucráramos a los y las jóvenes, pero también a otros ministerios. Tenemos como meta general en este plazo del 2013 al 2017 poder reducir un 5% de los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años. Para esta primera fase se tienen 5 departamentos priorizados que son Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Alta Verapaz. 5 departamentos y en ellos son 86 municipios, ya que lamentablemente en ellos se concentra casi el 75% de embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. Este tipo de embarazos contribuyen al crecimiento poblacional. En la actualidad, el 70% de la población guatemalteca es menor de 30 años y la tasa de fecundidad es de 3.6 hijos por madre, lo que hace y que corre un riesgo de que el Estado no pueda proveer los servicios básicos y fundamentales. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. Organizaciones de jóvenes y pueblos indígenas rechazan las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Afirman que es una burla hacia los pueblos indígenas al excluirlos de las propuestas que ellos mismos presentaron. Suseli Contreras tiene el reporte. Buenas tardes, Suseli, adelante. Así es, William, queremos informarles que estas organizaciones ven limitada la iniciativa 4783. Consideran que es discriminatoria y racista, ya que siendo los pueblos indígenas quienes representan más del 50% del padrón electoral, dicen que es limitada en el tema de participación y representación de los pueblos indígenas. Vemos que el tema de la representatividad de los pueblos indígenas no queda establecido en esta iniciativa. Al haber dejado con 30% de cuotas, es una burla a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y esto realmente no viene a resolver los problemas estructurales y las demandas de los pueblos indígenas con esta iniciativa. Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario la reforma a la ley electoral. Sin embargo, con esta iniciativa, la 4783, no resuelvan esos problemas estructurales en Guatemala. No están de acuerdo con la reelección de alcaldes y diputados.
Además explicaron que el sistema limita la participación de las mujeres. Es un derecho el que se necesita ejercer en la toma de decisiones, y eso lo hacen los diputados, lo hacen los alcaldes y en todos los niveles en donde no se ha tenido la posibilidad de participar porque el sistema no está configurado de acuerdo a la visión, a la cosmovisión de los pueblos indígenas, y no es que no haya capacidades, sino que el sistema no lo permite. Piden que se aprueben las propuestas que fueron trabajadas consensuadamente desde sociedad civil, ya que todas fueron excluidas. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Rafael Ovalle. Gracias, Suseli, por esta información. Es momento de hacer una pausa comercial y cuando volvamos informaremos el por qué una supuesta violencia doméstica, lo que se trata de un caso de violencia doméstica, se genera como una tragedia en California, en Estados Unidos, y esto sorprende a los vecinos y a las autoridades con un total de 6 cuerpos encontrados sin vida. Volvemos con esto.